Bienvenidos a su podcast Sentidos. Paranormales. Soy el hermano Víctor Brujo de Catemaco. Andrick, investigador del tema paranormal. Bueno, el día de hoy tenemos otro capítulo emocionante, un relato también, pues sale un poquito de lo común, porque a veces creemos en instituciones o lugares donde vamos a hacer nuestras compras, ¿sí? Donde aprovechamos ofertas para surtirnos del mandado. Y en esos lugares también hay manifestaciones. Sí, claro. ¿No? Sí, el tema paranormal no se divide en no rasgos, respeta el lugar, ¿eh? Sí, claro. O sea, aquí es en cualquier lugar. Y el tema del día de hoy, o el relato del día de hoy, sucede en una de estas tiendas de conveniencia, ¿no? Así es. Bastante grandes. Y en una región que también está muy grande. O sea, tiene mucha población. Y que nos enseña a que parte de, o algo que vamos a ver en este relato, es que cuando nos interesa nuestro trabajo, o cuando somos profesionales, incluso después de, seguimos cumpliendo. Así es. Los invitamos a que se suscriban, por favor. Cada vez que vean el video, suscríbanse, denle manita arriba, pulgar arriba y compartan. También, así como todos sus comentarios son muy importantes para nosotros. Créanme que los leemos, los revisamos, ¿sí? Para bien o para mal, todo lo que ustedes nos quieran comentar, estamos aquí para atenderlos y escucharlos, para que su espacio, su podcast, todavía sea más enriquecedor para ustedes, sea más entretenido y con temas diversos. Claro, invitarlos también que nos envíen un correíto, sentidosparanormales@gmail.com, y ahí que nos pongan cualquier tipo de comentario, alguna invitación, alguna exploración, algún tip, en este caso contigo, amigo, y que también se queden hasta el final del video. Sí, vamos a escuchar relatos, vamos a ver qué está sucediendo, por qué se manifiestan esta clase de situaciones también, y pues si nos da oportunidad, a lo mejor algún tip, pero quédense hasta el final. Claro que sí. Bueno, amigo, pues vamos a empezar el relato, vamos a irlo analizando y vamos a dar nuestras conclusiones. Perfecto. Bueno, pues como se los comenté en un principio, esto tiene que ver con una cadena de tiendas comerciales. Muy famosa, por cierto. Muy famosa. Entonces, pues lo vamos a platicar, vamos a desglosarlo y pues posterior las conclusiones, ¿no? Así es. Perfecto, bueno. Esto pasó en Soriana, sucursal Escobedo, en 1995. O sea, ya nos está dando lugar, región y fecha, y año, ¿no? Mi mamá trabajaba ahí y estaba embarazada de mí. Ya entraría a incapacidad en cuestión de días. Tenía un compañero de 18 años que se llamaba Carlos. Empezó en limpieza y pronto pasó a mantenimiento. Le echaba muchas ganas, hacía horas extras y cubría ambos roles porque pensaba casarse y su novia esperaba un bebé. El último día, antes de la incapacidad, mi mamá bajaba las escaleras rumbo a casa cuando se encontró de frente con Carlos. Él, muy contento, se despidió, tocó su pancita y le deseó lo mejor. Todo saldrá bien con la nena. Le contó que él también sería papá y la invitó a su boda. Se desearon suerte como muy buenos amigos. Ya en casa, durante la incapacidad, mi mamá miraba las noticias cuando de repente anunciaron un incendio en la panadería de Soriana Escobedo, provocado por tanques de gas y que había un fallecido. Asustada, llamó a sus compañeros para saber qué había pasado y quién era la víctima. Le respondieron que desgraciadamente era Carlitos quien perdió la vida, el chico de mantenimiento. Qué triste. Sí, claro, o sea, aquí el relato, la última persona con la que
la mamá convivió, fue con él. Sí. O sea, dentro del relato, ¿no? O sea, Ujú. todavía más fuerte, todavía porque se quedó como más arraigado en su En pensamiento. ella, sí. Contaron que al declararse el incendio, llamaron por radio a mantenimiento. El jefe ordenó a Carlos revisar la zona. Carlos dijo que la flama estaba muy alta y que era muy peligroso entrar. Aún así, recibió la instrucción de hacerlo. Al cruzar, explotó un tanque y en ese momento quedó calcinado. Algunos aseguraron que el radio pudo haber influido, otros lo dudaron. Lo cierto es que era un muchacho muy trabajador, ilusionado con su boda y su hijo por nacer. Mi mamá solo atinó a pensar que Dios lo tenga en su gloria. Qué negligencia, ¿eh? Sí, claro, aquí estamos hablando ya de algo que lo provocó, ¿no? Deja el incidente, ¿no? O sea, deja el incidente, la negligencia de su jefe, que cuando hay un incidente de fuego y si está muy grande, recomendación, habla a los expertos. No, incluso los que hemos tenido la oportunidad de tener cursos De brigadistas de primeros auxilios. de incendios, los mismos bomberos te dicen, primero eres tú, luego eres tú, Así y es. si tienes una oportunidad que ya tú estés a salvo y esté todo bajo control, entonces ahora sí, ayudas al prójimo, ¿no? Así es. Pero si imagínate, un mismo profesional te lo está diciendo. No, y recordemos que lo de protección civil, los cursos son preventivos cuando está iniciando un juego, no cuando ya está en crecimiento. Te lo dicen, cuando está iniciando, hay una llama pequeña, vas y lo apagas. Claro, Si para tienes eso la son las oportunidad, brigadas. ajá, pero si ya el fuego ves que sobrepasa y que es riesgoso cuando tú lo ves, pues aléjate. Claro. La seguridad es lo principal de uno mismo. Todos son recomendaciones, pero sí, aquí vemos que hubo un problema, ¿no? Ajá. Después del accidente empezaron los relatos. Decían que el espíritu de Carlos no descansaba. Al primero que se le apareció fue al ex jefe de limpieza. Señor, aquí estoy, habría dicho con una voz por el radio. También aseguraban verlo en las bodegas. Ese jefe renunció del susto. Otra noche, varios empleados que cenaban en el turno comentaron que un joven de mantenimiento, muy amable y con el uniforme impecable, se acercó a pedir un taco y les advirtió de riesgos en la bodega. O sea, seguía habiendo riesgos y todavía se les presentó para alertarlos. O sea, todavía más fuerte, ¿no? Al describirlo después, sus compañeros se quedaron helados. Ese que dices es Carlitos. El único de mantenimiento en turno es un señor mayor. En salchichonería, una señora reportó una fuga de agua y dijo que el joven de mantenimiento ya la había advertido. Está peligrosa, no te vayas a caer, déjame reportarla. Mi mamá llamó al mantenimiento en turno. Cuando llegó el técnico, la señora dijo, no era él, era un muchacho muy bien vestido. Y lo describió exactamente como a Carlos. En ese momento, todos rezaron por su descanso. Con el tiempo, fueron tantas las apariciones y advertencias que organizaron misas. Llevaron a un padre a bendecir el área del accidente y subieron a rezar al sitio donde él perdió la vida. Aún así, decían que Carlos seguía apareciéndose, sobre todo para prevenir peligros. Mi mamá nunca lo vio de frente, pero cada vez que entraba a la bodega sentía una presencia, incluso una respiración muy cerca, y los escalofríos le recorrían todo el cuerpo. La última historia que supo fue la de una demostradora quien salió corriendo de la bodega sin aire y llorando hasta desmayarse. Al volver en sí, dijo que había visto a un joven con un uniforme de mantenimiento impecable
en llamas, levitando, sin que se le vieran los pies, y pidiéndole auxilio. Fue su último día y no volvió, ya que mi mamá acabó dejando la empresa. Cree que el espíritu de Carlos nunca pudo descansar del todo, ya que a una persona que desaparece de esa manera, tan trágico, no le da tiempo de entender que ya no pertenecía a este mundo. Tal vez, incluso ahora, siga rondando los pasillos y bodegas, trabajando a su manera y advirtiendo a otros para que no les ocurra lo mismo que a él. Cuando alguien cuenta que una voz anónima por el radio previene un riesgo, más de uno baja la mirada y hace una oración en silencio. ¿Cómo ves, amigo? No, es algo increíble. Las personas comprometidas con su trabajo, que a veces no miden el peligro, ¿no? A pesar de las indicaciones, por cumplir ese compromiso que tienen tan grande de profesionalismo, porque es un profesionalismo. Cualquier actividad que tú hagas, si lo haces con profesionalismo, pues se nota en tu trabajo, en que lo haces de corazón y porque así te gusta. Claro. Más la ilusión que él tenía de ver a su familia, de casarse, de ver a su familia crecer, ya venía su hijo. Entonces, cuando suceden estos eventos trágicos, el espíritu no alcanza a entender que ya no está en este plano. Sí, claro, porque fue algo tan rápido. Él sigue atrapado repentino. porque todavía no hay esa aceptación de que ya no está en este plano. ¿Sí? Ya él debe de trascender, pero como fue tan imprevisto y tan rápido, porque son desafortunadamente desastres muy rápidos donde en un pestañeo tu vida desaparece. Así es. Ahí se quedó manifestado y ayudando, siguiendo su labor de ayudar a las personas, porque es una persona de muy buen corazón, que desafortunadamente por una mala decisión de jefes inconscientes, Sí, claro. Que a veces ponen a personas que no están capacitadas para un puesto de liderazgo, no están capacitadas, es que ellos piensan que desafortunadamente así pasa, y nos ha pasado mucho en trabajos donde hay un jefe, donde el jefe pues busca sacar un resultado sin medir las consecuencias de las personas. Suceden esta clase de situaciones trágicas, pero son personas que digo, están muy comprometidas con su trabajo, que no midió, ¿no? Su espíritu todavía no alcanza a percibir que ya no pertenece a este plano. Lo hemos visto en relatos como el de la planchada, Sí. de la enfermera. ¿Ella sigue trabajando? O de la otra enfermera de las carreteras que vimos. Sí, de Eva. De Eva, exactamente. Vean ese capítulo. Uno de los primeros capítulos de nuestro podcast, en donde el compromiso era tan grande, el compromiso humanitario, de ayudar, de sacar su trabajo adelante. Y seguían manifestándose, ayudando, ¿no? Ayudando a la gente. Aquí se les presentó, pues, a muchas personas, a todos prácticamente, ¿no? De todas las áreas. Perdón, aquí yo tengo una versión contada por una persona, pero también no nos da un contexto completo. ¿A qué me refiero? A que puede ser que si Carlos, en este caso, el protagonista, no hubiera intervenido, podría haber sido algo más grande. No lo dice. Pero también podría haber sido que si él no actuaba, llegaban los bomberos y podían ver entrado. Sí, aquí, y no se hubiera propagado, ¿no? O sea, desafortunadamente una decisión de un jefe costó una vida. Porque al final es algo material. ¿Cuántas empresas por un error no se han quemado? Sí. Por una falla eléctrica, pero lo importante es tu gente, es la gente con la que tú tienes, tu equipo humano, es lo más importante. Sí, claro. Al final, lo material se recupera. Esas empresas, ¿cuánto dinero no generan? ¿Cuántas ganancias no generan? Todo está asegurado. Todo está asegurado, efectivamente, ¿no? Entonces,
¿Por qué arriesgar? ¿Por qué tomar decisiones tontas? Lo hizo, desafortunadamente. Y fue el primero que se le apareció con una forma de reclamarle. Y lo más triste es el último relato. Sí, claro. Que lo vio flotando en llamas y pidiendo auxilio, ¿no? Ya está atrapado en un limbo, ya desafortunadamente por más rezos que lo hagan, él no va a poder descansar en paz. Oye, pero aquí algo me queda una duda muy grande, amigo. Antes de ese último relato de vivencia, que es de la demostradora, que ella vio, un aspecto muy grotesco de este ente, ¿no? O de este espíritu. Pero los anteriores no. Bueno. Entonces, podría ser que a lo mejor la demostradora fuera más susceptible. Muy susceptible. Mira, comúnmente también hay etapas. Ok. Sí. Cuando una persona se le arrebata la vida de forma drástica en un accidente, así de forma rápida, que su mente no es consciente o no tuvo un proceso de transición, porque hay accidentes donde la persona está consciente, ve una herida y dice, ya no la voy a librar. En accidentes. Entonces sigue consciente y dice, pues por más que vengan, yo ya no la voy a librar. Entonces ya entra en esa etapa de aceptación antes de que deje su último respiro y comienza a trascender. Okay. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, parte de su esencia va a quedar en el accidente, pero él ya está consciente de que ya le está tocando, ya está llegando su momento. O sea que podría ser que los primeros todavía no se daba cuenta. Él todavía no estaba presente de que ya no estaba. Él seguía haciendo su labor. Pero ¿qué pasa después de los primeros? Que le comenzaron a hacer oraciones, pidieron a un padre que fuera, que oficiara una misa. Entonces toda esa luz, oye, ¿y por qué lo hacen? También los espíritus se confunden, porque a veces no aceptan la realidad de que ya no pertenecen a este plano. Y cuando él aceptó, pues desafortunadamente a lo mejor en la línea no era su tiempo. Claro. Su tiempo natural no era. 18 años. Porque él también, de cierta forma, tuvo la oportunidad de decir, pues no voy, porque voy a poner en riesgo mi vida. Claro. Pero por cumplir, y no se dio cuenta, porque lo dice el relato, él todavía iba a llegar cuando fue la explosión y ahí se quedó. Fue algo instantáneo. Sí. Y en ese lapso, pues a lo mejor, no aceptó lo que iba a pasar. No hubo una aceptación y por eso seguía vagando y ayudando. Pues él seguía su vida cotidiana. Hasta que vio la luz y dijo, yo ya no pertenezco a este mundo, pero no me quiero ir. Por eso pidió ayuda. Pero ya se mostró, según aquí, ya se mostró como una realidad. Como lo que él ya era. O sea, como lo que pasó. Así es. Entonces, desafortunadamente, va a ser muy complicado que él descanse porque dejó tantos pendientes y tantas ilusiones que a pesar de que no esté el cuerpo físico, pero su espíritu no termina de aceptar que ya no está. Sí, claro, porque aquí dicen que rezan, ofician misas, o sea, pero... ya es muy tarde. Sí, claro, y aparte yo no lo veo como que sea algo directo hacia él. Ahora, sino como que están haciendo las cosas para que deje de pasar. Así es. Pero no para que él descanse. Es lo que platicábamos anteriormente. Cuando una persona así, en un incidente, siempre se debe dejar un ritual. Lo vemos en carreteras. Cuando hay un accidente automovilístico de alguna persona que desafortunadamente tuvo un atropellamiento, ¿qué pasa? En ese lugar comúnmente dejan una cruz. Sí. Sí, es un símbolo. Hacen unas oraciones ahí, dejan veladoras por un cierto tiempo, pero rezan en casa, dan también los rezos. Okay.
¿sí? Darle continuidad. Darle continuidad a los dos lugares donde vivió y donde quedó, para Donde que empieza pueda ver la luz y llegue. Aquí, porque es una empresa grande, desafortunadamente, ellos la empresa se va a enfocar, bueno, ya fue esto, tuvimos este accidente de agarrador, pues bueno, a quitar todo lo que no nos sirve y a recomponer. Sí, claro. Los trabajos de reparación, habilitación, porque esto continúa, para ellos continúa. Sí, Desafortunadamente, nada las más. empresas son frías. Ya te pusiste, pues lo siento mucho, a un lado, compongo y yo sigo mi ganancia. Tengo que terminar de remodelar, pero ahí mismo donde quedó, no se hace un ritual. Sí. ¿Se hizo cuándo? Después de. Cuando empezaron las apariciones. Cuando comenzaron las apariciones, cuando ya comenzaron las advertencias. Ya no va a descansar porque el tiempo predestinado para que pasara, ya pasó. ¿Sí? No fue ritual completo, desafortunadamente. Y ahí va a estar. Con menos intensidad o en momentos con mayor intensidad. O dependiendo de la situación. Dependiendo de la situación. Porque aquí lo refiere, o sea, él a pesar de como tal mantenimiento, cada vez que él veía algo que pudiera propagarse como algo peligroso, él era cuando intervenía. Así es. Tratando de salvaguardar a alguien más. Efectivamente. Pero, pues imagínate que vuelva a pasar algo similar. O sea, aquí no veo yo que haya habido una conciencia de voy a mejorar las cosas, porque siguió pasando. Sí, y efectivamente, mira, ponen rezos, pueden llevar a un padre, ¿no? Pero la presencia ya va a quedar ahí. Y ahí va a quedar encapsulada en ese lugar del incidente por N cantidad de años. Qué complicado, ¿no? Es complicado y muy triste. Muy triste porque era una persona joven, sí, una persona con mucho futuro, años. Con mucho desarrollo, mucho crecimiento, y una persona pues que iba a tener una familia. Sí, claro. Pero algo que me impresiona más es todavía que las primeras presencias de él lo describen como una persona con un uniforme impecable, con una sonrisa, con una amabilidad. Porque es la clase de persona que era. Sí, claro, pero el cómo te materializas en algo así, tan pulcro, y bien, como bien lo dices, va pasando el tiempo y a lo mejor él va viendo ya la forma de cómo ir trascendiendo. Y al final aparece tal y como debe de ser. Mira, y aquí también es peligroso, porque los espíritus compasivos en cierto momento se pueden llegar a corromper si no se da los rituales o exorcismos pertinentes del lugar para que esta persona trascienda o este ser trascienda o descanse. Okay. Si no se hace de forma adecuada, va a suceder lo que en varios relatos que teníamos, por ejemplo, de la planchada, que a algunos los ayudaba y a algunos se los llevaba. Sí, claro. ¿No? Sí, al que obraba bien lo ayudaba y al que no se lo llevaba. Entonces, de igual forma, al final son espíritus que se pueden llegar a corromper. Si aparte, si hay otro ente malo, como un demonio, o un ser de bajo astral, lo puede corromper y en lugar de hacer el bien, hace el mal. Y que obligue a que haya más accidentes. Sí, claro, porque esa es la otra vertiente, es lo que te iba a decir. Si él ve que está tratando él de obrar bien, pero dentro de la misma organización no se corrige, no hay una corrección, las cosas siguen igual, no le hacen caso a los mantenimientos que debe de haber programados. Así es. Y vuelve a pasar. Entonces también se puede entender a que este tipo de entes se puede corromper, pero ya en contra, porque decir, oye, tantas veces me he manifestado para decirte que está mal, que está mal, que está mal, que está mal, y tú no haces caso. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues algo todo contrario. Sí, ¿no? son energías, ¿no? Que al final de cuentas, ya al final no son buenas ni malas. Él hace porque tenía parte de su esencia, pero al momento ya de solicitar ayuda, ¿no? Es que ya está pasando algo en ese ser.
o de plano ya va a trascender. Y también ya hubo una aceptación de su cuerpo de que necesita ayuda, necesita esa luz, pero esa luz enfocada a él. Sí, Sí, ya sin preocuparse por algo así más. es. Pero Wow. bueno, esperemos que vamos a seguir investigando este caso, a ver si a la fecha de hoy hay más relatos de él. ¿Sí? Lo bueno que tenemos la información de dónde es, y yo creo que podemos seguir indagando un poco más y pues decirle a ustedes los avances que hemos tenido. Sí, claro. Incluso si ustedes saben algo de este tipo de tema, regálanos en los comentarios, mándenos un correo. Les repito, sentidosparanormales@gmail.com. Compártanos lo que ustedes saben, compártanos alguna otra historia, alguna invitación y seguirles pidiendo de su valiosa colaboración y apoyo, que nos regalen un like, que compartan, que se suscriban al canal para que podamos seguir creciendo con este tema y con muchos más, ¿no? Así es, por ahí tenemos muchos temas interesantes para ustedes, así que síganos, ¿verdad? Esto apenas empieza. Claro, y no se pierdan nuevas exploraciones y temas que ustedes mismos nos han pedido. Antes de eso, hacer la invitación porque ya viene el primer viernes de marzo. Entonces, el primer viernes de marzo es un evento importante, amigo. Claro. Es un evento donde, como brujos de Catemaco, pues ya nos estamos preparando, ya vamos a emigrar a las tierras, porque por ahí tenemos un evento muy importante de parte de un servidor, por ahí les vamos a subir material de lo que va a suceder. Nosotros hacemos una misa negra y una misa blanca en el primer viernes de marzo. Son invocaciones, es una misa de liberación, donde todos los trabajos que se hicieron en el año se culminan, se cierran, y se abren nuevos para sanación, para liberación, para quitar toda esa mala energías, abrir caminos y sobre todo alinear las energías positivas a las personas. Entonces, muy interesante. Esto se hace en Catemaco, Veracruz. Este año, por ahí les comento, este año invitaron a un servidor con 2 compañeros más brujos. Vamos a tener un evento especial en la Antigua Veracruz, donde va a haber un evento llamado Lluvia de Estrellas. Van a haber grupos musicales y todo, pero lo más importante que vamos a aperturar con este tema de energías, de portal, de liberación y hacerles limpias a todos los que se acerquen con un servidor, los compañeros, para poderles ir quitando todo eso malo que ya no queremos en esta vida. Claro que sí. Y como bien lo dice, amigo, pues va a haber material. Sí, y la verdad que es un gusto cuando te comienzan a reconocer tu trabajo, porque es un evento que hace municipio, ¿no? Y donde invitan a un servidor por trayectoria, por lo que ha hecho, por lo que es, y somos el pilar de este evento. Ya después la diversión, pero primero lo espiritual. Claro que sí, amigo, y qué bueno. A orillas del mar, amigo, Qué padre. Qué padre, amigo, y que te vaya muy bien. No, gracias. ¿No? O sea, eso es lo que se les desea. Y claro, espérenlo porque va a traer material muy interesante. Incluso también en tus redes sociales, algún tip, algo que ustedes requieran, por favor, que te visiten en tus redes. Sí, estamos subiendo contenido, estamos subiendo oraciones, algunos consejos o rituales que ustedes pueden hacer en casa, ¿no? Para proteger a la familia, protegerse a ustedes, el trabajo, abrir caminos, quitarse las malas vibras, sanaciones, envidias, algún trabajo de brujería, algún bloqueo. Me encuentran en mi página Brujo el Hermano Víctor, les repito, en Facebook, Brujo el Hermano Víctor. Es un servidor y el número que tengo de atención para cualquier tema es el 4461 16 24 69. Les repito, 4461 16 24 69. Para lo que gusten, incluso alguna información del evento, porque cualquiera de ustedes puede asistir, están totalmente invitados, la verdad. Es un evento muy bonito de sanación y de liberación. Claro que sí, amigo. Muchísimas gracias y mucho éxito. No, gracias. Esto fue su podcast Sentidos Paranormales. Cuando la lógica termina, el misterio comienza.